Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Hoy tenemos otro gran invitado, el doctor Carlos Agudelo. Y yo quisiera profundizar en uno que es el tema de la educación. Platón habla de la educación. Aristóteles en la política habla de la educación. De hecho, habla de cómo la música influye en la educación. Luego, Kant también va a hablar de la educación. John Locke, de hecho, John Locke dice que hay un párrafo muy bonito de John Locke donde dice que los niños, que hay niños que matan pajaritos y que eso también depende mucho del padre, que el padre tiene que enseñar a que no se pueden matar los pajaritos. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cómo llegar a formar una sociedad ilustrada? Porque se dice mucho que tenemos que tener buenos gobernantes, pero también necesitamos tener la gente que piense qué gobernantes va a tener. Entonces, ¿cómo llegar a formar una sociedad ilustrada? Esa es la pregunta, profesor Carlos Agudelo. Yo pensé que usted ya me ha hecho la pregunta más difícil y no, cada vez las vuelve más complejas. No, esta es otra pregunta bien difícil, pero muy importante. Carlos Gaviria Díaz insistió mucho en ese tema. Carlos Gaviria Díaz no creía que nosotros teníamos una sociedad ilustrada, y eso es cierto. Eso pues los hechos demuestran que nosotros no tenemos una sociedad ilustrada, y esto tiene que ver un poco con la pregunta que usted me hacía ahora, cómo es que se vota en Colombia, cómo está diseñado este Estado, y con eso nos damos cuenta que no es una de las mejores sociedades y no es uno de los mejores estados. Entonces, Gaviria toda la vida lo atormentó sobre cómo lograr una sociedad ilustrada. Esa conferencia con la que cerró en este colegio en Bogotá es muy bonita, Educar para la Democracia, que recomiendo pues a todo el mundo pues que la escuche, que ya está publicada. Pero yo creo, James, que sí, en Platón, en Aristóteles, en los filósofos modernos, hay varias obras que ayudan mucho a construir una sociedad ilustrada, ¿cierto? El ejemplo suyo de los niños asesinos que matan a los pajaritos en Locke, cuando usted lo citó, yo estaba pensando en el Emilio de Rousseau, porque en el Emilio de Rousseau, pues yo creo que Rousseau entonces le hubiera dicho a Locke, ¿cuál es el problema? Con que mate pajaritos, hay que formarlos en libertad, ¿cierto? Digamos uno con los niños, al menos por allá a los 4, 5, 6 años, allí no hay razón, dice Rousseau, y hay que formarlo en libertad. Pero bueno, yo creo que respondiendo un poco la pregunta, James, y que nos la hemos hecho los que estamos en la docencia, yo también fui profesor en un colegio, y recuerden, Wittgenstein trabajó en una escuela. Yo a veces deseo estar más bien en una escuela y no luchar a veces con formar a estudiantes que muchas veces llegan con muchos prejuicios a la universidad. Yo creo que una sociedad ilustrada hay que construirlas con los niños, con los niños. Ahorita hay una tendencia que se está trabajando desde la filosofía y ya estaba inclusive en Hume, trabajar un poco con los sentimientos, ¿cierto? Trabajar mucho con los sentimientos, con las emociones, eso está en Hume, inclusive en Adam Smith también está, y luego lo recoge Martha Nussbaum para trabajar un poco el tema de las emociones, los sentimientos, y yo creo que nosotros tenemos que volcar la educación hacia allá. Nosotros tenemos que construir ciudadanos, y volviendo a Carlos Gaviria Díaz, antes que profesores, tenemos que ser ciudadanos. Antes que cualquier cosa, hay que ser ciudadanos. ¿Y cómo lograr ser ciudadanos? Pues yo creo que esto hay que construirlo desde los niños. ¿Cuál es la formación que le estamos dando a los niños? Y todavía uno no encuentra, al menos no lo he visto en la historia política de Colombia, que uno haya encontrado por allí un presidente o un gobierno que se la haya jugado toda por la educación. Hoy en día tenemos unas luchas tremendas por la educación. El sistema de educación en básica primaria, pues yo creo que hay que mejorarlo mucho. Entonces, yo creo que una sociedad ilustrada se logra es haciendo una educación revolucionaria con los niños. Hay una tendencia que se habla sobre la educación para los niños y cómo estas corrientes buscan es formar la deliberación, la argumentación,
buscar que los niños se sientan identificados con los demás en un sistema como igualitario, etcétera, etcétera. Y yo creo que nosotros estamos lejos de construir esos sistemas de educación que trabajan en los Países Bajos, en donde la cultura va a ser muy importante para los niños, unos valores y unos principios todavía más universales van a ser más importantes que lo disciplinar. Entonces yo creo que una sociedad ilustrada hay que buscarla es cuando partimos con una educación revolucionaria que hay que hacer desde las escuelas. Ahora bien, y encontramos también profesores y estudiantes muy inteligentes, etcétera, etcétera, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, pero yo creo que hay más analfabetismo, si se quiere, político, y eso no se logra de la noche a la mañana. Ese civismo hay que construirlo desde las escuelas, pero primero tenemos que formar buenos profesores para las escuelas. Eso lo construimos luego en las universidades, pero entonces hay que formar un civismo también en los profesores que enseñan en las universidades. Ese sí que es un gran desafío y un reto que tenemos nosotros en los países subdesarrollados, en estos países de América Latina, en donde el tema de la educación no es lo más importante. Entonces, es una pregunta con la que tenemos que seguir trabajando y buscando unas respuestas a través de diseños curriculares revolucionarios en básica primaria. Nosotros no tenemos una sociedad ilustrada. Si por sociedad ilustrada entendemos un poco la pregunta y la respuesta que da Kant a qué es la ilustración, porque si por sociedad ilustrada entendemos aquellas personas que son capaces de dirigirse y gobernarse sin depender de otros que le digan cómo de pensar o cómo de diseñar sus propios planes de vida. Entonces, a partir de allí, yo creo que nosotros necesitamos construir esa sociedad ilustrada en Colombia, pues porque uno encuentra muchas personas que están enajenadas, alienadas a estructuras de poder. Lo comentábamos ahora rato con el tema de la participación y de la democracia. Yo creo que hay que ayudar un poco a construir esos modelos educativos en donde las personas sean capaces de pensar por sí mismos. Y allí la filosofía ayuda mucho. Yo creo, usted colocó algunos ejemplos. En Aristóteles está el tema de la educación, también en Platón, usted mencionó la música, pero también estaba la gimnasia también, la misma poesía hacía parte de esta educación en los griegos. Inclusive, pues en la época medieval también fue muy importante enseñar la retórica, la oratoria, como también sucedió en Aristóteles y también en Sócrates. Luego también en los modernos, usted mencionó a Kant, también está en Hegel un poco, los títulos son hasta parecidos, sobre tratados de pedagogía. Hegel tiene uno y Kant tiene otro. El Emilio de Rousseau, pues ni se diga. El Emilio de Rousseau yo creo que sería una tesis contraria a la de Locke, en la medida que si Locke decía que había unos niños asesinos que mataban a los pajaritos y había que regular esa actitud, pues yo creo que Rousseau diría que había que dejarlos que se formaran en libertad, porque uno no dialoga desde el punto de vista racional con los niños, digámoslo así. Entonces, yo creo que la respuesta a esta pregunta, que es tan compleja, tiene que ver un poco con formar a los niños en ciertas virtudes como el preguntar, el cuestionarse, en tratar de dar respuestas razonables y generando esta cultura. En los Países Bajos, de alguna manera, en Estados Unidos se promueve mucho esa filosofía socrática desde los niños, ¿cierto? Ese arte de preguntar y responder. Y eso va a ser muy importante para lograr una sociedad ilustrada, porque si una sociedad ilustrada es la que tiene que ver con tomar decisiones sin valerse de otro que le diga cómo tomarlas, pues usted tiene que saber entonces ponderar y razonar muy bien para escoger la mejor respuesta. Y esto lo hace uno cultivando en los niños la razón. Así que hay que hacer una gran revolución en la educación básica primaria. Y no creo que nosotros tengamos esa respuesta tan cerca. Yo creo que los estados o el gobierno en particular tiene que tomarse en serio la educación. No recuerdo qué poeta o qué filósofo, creo, decía que si un estado le apuesta a la educación, pues van a ser muchos los recursos que se va a ahorrar porque se están invirtiendo en otras cosas. Yo creo que si se invierte en educación, muchos de los problemas que nosotros tenemos ahora los vamos a solucionar, pero hay que cultivar la razón en los niños y allí entonces
hay que mirar cómo hacemos esa revolución educativa que sea, de alguna manera, hay que empezarla ya. ¿Y cómo la empezamos? Con buenos profesores en las escuelas. Tenemos que tener Wittgenstein en las escuelas, ¿cierto? Recuerda que Wittgenstein fue profesor de escuela. Tenemos que tener buenos profesores para que cultiven esa razón en la básica primaria. Y luego tenemos que tener muy buenos profesores para que sigan cultivando esta razón a los muchachos de 17 y 18 años que entran a las universidades. Entonces tenemos que empezar un proceso educativo en donde podamos ir evolucionando en este diseño pedagógico, didáctico, de una revolución educativa donde las personas puedan pensar por sí mismas, pero yo creo, y soy escéptico, es una tarea que hay que hacerla ya, y haciéndola ya puede estar a la vuelta de unos 50 o 70 años. Qué gran respuesta la que nos dio, y yo, de la importancia de la pregunta, quiero decir algo, pero sin citar nombres propios ni citar instituciones. Pero en Colombia, por no citar otros países del mundo, se han dado casos de prestigiosas universidades donde algunos graduados hacen plagio a trabajos de doctorado, de maestría, profesores que hacen plagios, plagios en el gobierno, corrupción política impresionante. Solamente por citar el caso de Brecht, la cifra dice que pueden ser de 4.000 a 8.000 millones de dólares. O sea, es una cifra que no me cabe en la mente a mí. Entonces, usted lo que acabo de decir, si nosotros invertimos en educación, ¿cuánto nos ahorraríamos nosotros en Colombia? Por eso es que yo he dicho algunas veces que, repito, esto es controvertido, para mí la educación primaria es la educación fundamental y la educación universitaria es la formación complementaria. Es que uno siempre dice educación superior, entonces da a entender de que lo abajo es inferior. No, para mí la superior es la escuela, y doctorado y maestría de universidad es la complementaria. Entonces, cuando usted nos decía 50, 70 años, claro, hay que hacer una revolución educativa en el país. Entonces, ahí terminaría pues como mi comentario, porque nos quedaríamos hablando mucho de este tema. Yo quisiera decir algo ahí, James, pues esto se trata de conversaciones académicas. Yo quisiera decir algo más ahí en torno a ese comentario que acaba de hacer. Yo creo que, y de nuevo, está esto en los filósofos, en particular, pues en Rousseau, yo veo mucho esto. Es que recuerde usted que Rousseau es uno de los grandes liberales y era uno de los, pues, los maestros de cabecera de Carlos Gaviria. Y yo creo esto, vea, yo creo que uno tiene que apostarle mucho a unos valores y a unos principios que uno tiene que formar en los niños. Y esos principios fundamentales son los que luego van a direccionar su vida y su forma de pensar. Valores como valores del respeto a la libertad, a la igualdad, la no discriminación, ¿cierto? El honrar a los padres, por ejemplo, respetar la propiedad. Yo recuerdo que le menciono mucho esto a los estudiantes, que si les hago esta pregunta, ustedes requieren de un código penal para no matar. Es decir, ustedes necesitan de esa norma que diga el que matare 40 años, requieren de esa norma para no matar. Y hay estudiantes que le dicen a uno, sí, claro, pero es que si no está ahí, imagínense, no sería un tipo penal. Entonces yo les digo, no, entonces yo salgo corriendo de acá, porque es que yo no necesito un código penal. Yo no necesito un código penal que me diga a mí que hay que respetar la vida, que hay que respetar la propiedad. Yo no necesito eso, porque son unos valores y unos principios que están implícitos. Hay un proyecto, creo que en Japón, en donde quieren impulsar una educación revolucionaria, un poco como lo que yo estoy mencionando, en donde quieren enseñarle a los niños es un poco esos principios que son universales, de respeto, y al mismo tiempo enseñarles cultura y enseñarles idiomas. Casi que este proyecto tiene que ver un poco con que los niños y los jóvenes salgan a conocer el mundo, salgan a conocer la cultura que existe, y para eso hay que manejar idiomas, pero también conocer e incorporar unos principios para poder vivir en ciudadanía. Y por eso se habla inclusive ahorita de derechos de cuarta generación, o lo que se llama también un constitucionalismo cosmopolita, porque somos ciudadanos del mundo. Pero esto va a depender mucho es de esa educación que tenemos desde niños. Eso luego es muy complejo. Claro que podemos adquirir esos principios luego, pero yo creo que eso es mejor cultivarlo desde los niños. Y eso habrá que entonces diseñarlo. Desafortunadamente depende de políticas curriculares.